sea, los paneles fotovoltaicos, a la salida de los paneles fotovoltaicos aplicamos este conversor. De manera que aquí la tensión puede estar variando y aquí la tensión va a ser constante. Esa sería una de las mayores aplicaciones de este conversor para altas potencias, ¿no? Otra, nosotros hemos desarrollado el rectificador, ¿no es cierto? Por ejemplo, el trifásico. Está en base a 6 diodos. No controlado, es más sencillo. Este le produce 6 pulsos. ¿Ok? 1, 2, 3. ¿A qué es igual el voltaje de salida? Valor medio. 3. Voltaje de línea en valor pico, ¿no? Dividido entre pico. ¿Qué es eso? ¿Ah? Y el voltaje de línea sería este, ¿verdad? Este. El valor pico. Entonces, si nosotros queremos variar acá la tensión, digamos, para controlar un motor de continua, ¿qué parámetros debemos variar aquí para que el voltaje medio sea variable? Ya, ¿y se puede variar? Eso hacemos en el laboratorio porque usamos varias, ¿no? Pero eso en un sistema real no se usa, se usa la línea directamente. Entonces este voltaje es constante. ¿Cómo varían acá las salidas? Los tiristores, ¿no? Ya, el tiristor que puede reemplazarse los diodos por tiristores y tenemos acá variable, que hemos hecho también eso, ¿no es cierto? Pero el problema de los tiristores genera muchos armónicos en la entrada. Otra cosa, el problema, no problema, sino los tiristores usan transformador de aislamiento aquí adelante. Necesitan un transformador, visto que necesitan una tierra común para generar la alterna. Necesitamos un transformador. Si el sistema está trabajando a 60 Hz, el transformador también tiene que estar diseñado para 60 Hz, o sea, bastante grande. Como son de potencia, los transformadores también son voluminosos, ¿ya? Por lo tanto, el costo de un sistema con tiristores es elevado por los elementos adicionales. Entonces, otra solución es a la salida de esto aplicarle uno de estos, un banco o un depósito. ¿Ok? Listo. Y a la salida vamos a tener una tensión controlada variable. Ya no necesitamos tiristores. Este sistema es más barato que el sistema con tiristores. No usa transformador, puede usarlo directamente de la línea. Y acá tenemos el regulador de continua, también es más preciso que el de tiristores. Por lo tanto, esta sería la mejor solución para ese caso, ¿no? Ese es otro tipo de aplicación. Listo. Entonces, vamos a desarrollar el back. Ese es el back. Estaría conformado por un transistor. Transistor, no puede ser ni tiristor ni diodo de acá. Tiene que ser transistor, porque estos trabajan a alta frecuencia. Y hemos visto ya que trabajan de kilohertz a megahertz. Un tiristor no trabaja a esa velocidad. Tiene que ser transistor. Un diodo y el elemento inductivo que almacena energía. 3 elementos. En la entrada, esta es la salida. Entonces, hacemos lo mismo que hemos venido haciendo. Dibujemos el voltaje de salida. ¿Cómo es?
¿Cómo es la forma de potencial? Ahora usamos el tiempo, ya no van a usar el ángulo, omega de t, sino tiempo. Todo lo hacemos en el tiempo. Vamos a definir un periodo de trabajo para el dispositivo. Es decir, vamos a definir un periodo que sea t. Hasta acá. Periodo de tiempo, periodo de trabajo del transistor. Durante ese periodo vamos a prenderlo y apagarlo al dispositivo. Ya saben cómo, ¿no? Porque ya lo hemos hecho, la comparación del cliente de cierre. Vamos a prenderlo durante este tiempo. De 0 hasta este punto va a estar encendido el dispositivo. Y desde este punto hasta este punto va a estar apagado. Entonces, a este punto lo vamos a conocer como, o mejor, así, DT, claro. A ese punto lo vamos a llamar DT, donde D es el ciclo de trabajo. D, ciclo de trabajo, varía de 0 a 1. ¿Está bien? De 0 a 1. ¿Cuándo es 0? Cuando todo el tiempo está prendido el transistor o está apagado el transistor. ¿Cuándo es 1? Cuando este alcanza acá. Todo el tiempo está encendido el transistor. Si nosotros le damos 0,5, la mitad del tiempo estaría encendido y la mitad del tiempo estaría apagado. ¿Ya? Entonces D es nuestro ciclo de trabajo. Nosotros lo cambiamos al valor que deseemos. Entonces, de 0 a DT va a estar encendido el transistor. ¿Qué valor tenemos en la salida? La entrada. Vamos a poner nuestra escala de entrada. E que sea nuestra entrada. La batería E. Continua. La tensión E. Si no coloquen así. Vamos a hacerlo. La tensión de valor E. Entonces, la salida va a ser E. Hasta DT. Luego apagamos el de DT a T, apagamos el transistor. ¿Qué valor tenemos en la salida? 0. No hay nada, no hay corriente, no hay nada. Acá el inductor ha cargado. No, está abierto. Es como que no existiera. Solamente tendríamos funcionando el diodo y el transistor. Entonces, vamos a definir esto mejor. Desde este punto hasta este punto es DT. Y desde este punto hasta este punto, ¿cuánto valdría? 1 menos D por T. La suma hace T. Entonces es 0. Luego, en el otro periodo se repite. Y así, continúa, ¿no? Eso es lo que vamos a tener como salida, no sé, de esta forma de otra. Como este es un convertidor de continua a continua, lo que necesitamos en la salida es continua. No necesitamos esto, ¿no es cierto? Continua. ¿Qué obtenemos de este valor? De esta forma de otra. La media, o sea, la continua. Vamos a poner que este sea la media. De C. Es el voltaje medio. ¿Listo?
¿Y a qué sería igual el voltaje total? El área dividido entre periodo. ¿Cuál es el área? E por dt. Dividido entre t, E por d. ¿Ya? De ahí, B0 sobre E va a ser igual a E. Si D varía de 0 a 1, ¿de dónde a dónde varía de 0? De 0 a E. Por lo tanto, nuestro voltaje de salida puede tomar un valor cualquiera menor a E. Va a ser E cuando D sea igual a 1. Y va a ser 0 cuando D sea igual a 0. Si D le ponemos 0,5, B0 va a ser igual a E medios, la mitad de la batería. Y así podemos controlar la tensión de salida, ¿ya? Solamente controlando el valor de D tenemos control de la salida. ¿Qué tenemos en la salida? Un voltaje mayor o menor al de entrada. Menor. Por lo tanto, este convertidor también se conoce como reductor. Si es un convertidor reductor. Reduce la tensión de salida. Reductor. En la salida obtenemos un valor menor a la tensión de entrada. Es un conversor reductor. Back. Por eso el back significa reducir. Por eso es el nombre. Listo. Ahora, miren, ¿cuál es el siguiente paso? Esta forma de onda que hemos obtenido en la salida está lleno de armónicos. Si nosotros dibujamos el espectro armónico de esta forma de onda, de la cuadrada, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que tiene eso? Esto es una onda cuadrada. Supongamos que sea, vamos a suponer que D sea 0,5, o sea, la mitad, sería una onda rectangular. ¿Está bien? ¿Cuáles son sus frecuencias armónicas? ¿Qué produce esto? Primero, ¿ya? Claro, en la frecuencia 0 vamos a tener el valor medio de 0. Después, a la fundamental, ¿cuál sería? ¿A qué frecuencia estaría? Esto vamos a poner así. T está bien. Frecuencia 1 sobre T. Si definimos esta frecuencia, por ejemplo, en 10 kHz, entonces el primer armónico estaría en 10 kHz. Ese sería el primer armónico. 0 Hz, sería 10 kHz. El segundo armónico. 20. No, ¿cómo va a estar a 20? No. Es onda cuadrada. Claro, no Solo tiene existen los impares, nada más. Sería 30. 30 kHz. ¿Y qué valor tendría? Un poquito menos. La tercera parte. Luego la ponen. La tercera parte de la fundamental. A 30 kHz. La siguiente a 50 kHz. ¿Y qué valor tendría? La quinta parte de la entrada. Y así, todo eso. En otras palabras, estaría lleno de armónicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para solo tener el D0 en la salida? ¿Filtro? Un filtro. El filtro tendría que estar su frecuencia de corte entre 0 y 10 kHz para filtrar todos los armónicos. ¿Ya? Entonces, acá vamos a utilizar para el filtro que la frecuencia de corte sea 10 veces menor a nuestra frecuencia de conmutación. Significa que si nuestra frecuencia de conmutación es 10 kHz,
nuestra frecuencia de filtro va a estar en 1 kHz, o sea, su frecuencia de corte. ¿Ya? Lo colocamos entonces a 1 kHz, por acá que sea, 1 kHz. 1 kHz. A partir de 1 kHz, deja pasar la señal de entrada. Y va a descender con cuántos decibelios por decada. Dependiendo del filtro. Acá ya tendríamos un L, primer orden. Si le colocamos un capacitor, segundo orden. Entonces sería de segundo orden, con 40 decibelios por decada. Digamos que sea ese, 40 decibelios por decada. Está seteado a 1 kHz, a 40 decibelios por decada. Va a filtrar todo esto y va a desaparecer y probablemente quede, porque siempre va a quedar una pequeña frecuencia. No puede desaparecer, en teoría, a cero, ¿no? B0 continua vamos a obtener, pero en la práctica siempre vamos a tener, ahora vamos a hacer simulación, van a ver que la salida siempre va a tener un pequeño rizo. Eso es porque no llega a filtrar totalmente las frecuencias altas, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces colocaríamos acá un capacitor, ¿sí? Y la salida. Carga. Entonces si aplicamos este filtro que tenemos en la salida, B, C. Se supone que ya no hay nada, solo la continua pasada, ha quedado aplicando este filtro. Por eso, conforme mayor sea la frecuencia de conmutación, es más fácil el filtro, o sea, tienen mayor rango para seleccionar su frecuencia de corte. Y supongamos que esté a 1 MHz, entre 10 sería 100 kHz, la frecuencia 100 kHz. ¿Ya? A esa frecuencia de corte, los elementos inductivos y capacitivos son bien pequeños. Entonces conviene tener mayor frecuencia. El problema de la mayor frecuencia es que, como son dispositivos de potencia, no trabajan a esas frecuencias altas. Para bajas potencias sí se puede trabajar, hasta megahertz soporta el transistor, pero en altas potencias no, hasta kilohertz nada más. Listo. Empezamos entonces a analizar. Ya saben qué ciclo de trabajo, de dónde viene este voltaje de salida, cómo se obtiene ese voltaje de salida. Este reduce la tensión de salida, no aumenta. El voltaje de salida es igual a E multiplicado por el ciclo de trabajo D. Vamos a empezar analizando nuestro circuito con almacena energía, el voltaje en el inductor y la corriente del inductor. Porque este es un elemento, un conversor inductivo. Entonces el inductor es el que va a almacenar energía. Por eso lo vamos a analizar de esa manera. ¿Cómo sería el voltaje en el inductor? Nuevamente definimos nuestros ciclos, los tiempos de trabajo. De acá hasta acá que sea de T. Está encendido el transistor. De acá hasta acá que sea 1 menos D por T. Está apagado el transistor. Y este es el periodo T. De 0 a DT está encendido el transistor. Cortocircuito. ¿Qué valor de voltaje tenemos en el inductor? Por este lado, ¿qué voltaje?
está en cortocircuito. Por este lado, B0. Se supone que ya no hay pura continua acá. Ya le hemos aplicado el filtro. B0 y E. Entonces, el voltaje en el inductor será E menos B0. ¿Continua o no continua? Continua. Los dos son continuas. Ya no hay nada de pura continua. E menos B0. Y cuando está apagado el transistor, ¿qué tensión cae en el inductor? No. Acá se supone que ha almacenado energía, ¿correcto? Entonces, cuando ha almacenado energía, ustedes abren el diodo C, polariza en directo, porque la energía que es su corriente, ¿por dónde va a circular? Por la carga y por el diodo. El diodo está. Ahora sí. Ah, por razón, pues cuando activan el diodo hubiera estado en directa también, habría cortocircuito, yo hubiera quemado ya Lucho. Van a tener cuidado, miren, he estado analizando, a ustedes les ha pasado eso, pero puede pasar con otro grupo también. No sé si estaré en lo cierto, pero yo les voy a comentar lo que pienso. El grupo de ustedes quemó un vale hace como 2 semanas, ya más o menos, y lo repusieron. A la semana lo repusieron. ¿Qué pasa? Después de 2 semanas aparece un grupo que le dan un variac malogrado. No sé a ustedes. Es un variac que un profesor de mecánica, es de propiedad de un profesor de mecánica, que se compró el variac, lo quemó, porque los mecánicos no saben nada de esto, lo quemó y lo llevaron donde Lucho para que lo repare. Eso ya hace 10 años, creo, hace mucho tiempo. La cosa es que no se puede reparar porque es complicado adentro, hay que rebobinar, el bobinado es de fábrica, pues tiene que ser bobinado especial, es de fábrica, no se puede reparar eso manualmente. Entonces lo han dejado ahí, lo han botado, se olvidó el profesor de mecánica y quedó, ¿no? Entonces ha estado ahí, yo incluso le decía a Lucho, úsalo pues de banquito. Claro, si falta banco ahí, pues usa el variac, para algo debe servir, ¿no? Ya estaba botado y fíjese, pasó eso con el grupo de ellos y a la semana o a las 2 semanas les dieron ese malogrado. A ver qué pasa. Ahí hay viveza, y tú crees que las cosas pasan por coincidencia. No, la coincidencia no existe. Todo tiene su razón. Entonces, felizmente ellos pues no funcionaba, estaba quemado, ¿no? Lucho, ven, me he equivocado, ¿para qué sacan eso? Yo le iba a decir, ¿por qué no botas esta cochinada? Porque ya no sirve. ¿Cómo lo ponen como equipo bueno, ¿no? Pasó otra semana y les dieron a ellos un variac dañado mecánicamente, ¿no es cierto? O sea, los carbones de contacto son los que se habían roto y quisieron hacerlos reponer. O sea, miren, ¿cuál es la viveza yo pienso, ¿no? Que acá ¿quién está detrás de eso? No sé, si Lucho o el otro, yo no sé. Pero dijeron, como ya pagó, hagamos que paguen otros, ¿no? Y les damos equipo valorado. Lo quemaron, que paguen. Ese fue el antecedente que se genera cuando suceden estas cosas. Por eso revisen sus equipos antes de meterle tensión, apenas lo reciban, vean si está operativo. Si no está operativo, llamarlo inmediatamente y ya se ha malogrado.
Pero si ya le marca en tensión, lo ha quemado otra vez. ¿Cómo le pruebas que? Entonces ahí está pasando esas cosas en el laboratorio, ¿eh? Entonces van a tener cuidado. Por eso acabo yo, o acabamos el primero de, según otra cosa también, tienes que hacer eso, el duty que está Sí, quebrado. justamente le escribí eso ayer. Pasen los problemas, pásenle al señor. Tú lo Comprimo en y zip. me lo pasas, porque me están pasando, se me está. Sí, mejor. Todo. Ingeniero. Igual con los laboratorios. Se lo mandan al señor el laboratorio Del viernes. del viernes. Si sigue el duty malogrado, seguimos así nomás. Por eso. Usted tiene, No, si es que hay alguna, a él tienen que reclamarle. Tú tienes que ser muy pierdes algún trabajo, a ti te van a cobrar. Normal, me acepto. Eso, Paro. por favor, me haces porque se me está haciendo una masa. Y esto del duty parece que va a durar. Sí. Entonces así vamos a trabajar con los laboratorios y los trabajos. Quería hacerle una acotación. Le pregunté a la señorita secretaria si mañana va a haber labores. Va a haber labores normales. Creo que es el siguiente viernes, feriado. No, sí, está bien, mañana ¿Sí? es normal. Ya. El otro es el problema. Mañana hagan los dos. Hasta el rectificador de onda completa monofásico se va a calificar para la segunda fase. La tercera fase sería los dos trifásicos. Y si por ahí alguien, como vamos a tener tiempo, si necesita alguien recuperar uno que está mal, lo podemos hacer. Pero no para todos, ¿no? Sino para los que yo vea, los grupos que vea por conveniente. Ingeniero, ¿y el onda completa? Ah, ¿El de onda completa? ¿onda completa de qué? Del controlado. Del controlado, o sea, el trifásico. No, el puente de Dios, bueno, el de Distors. Fuente de Dios. Hijo de la segunda unidad. Sí, solo para la segunda. Sí, del laboratorio. Es que como he dicho, solo los dos trifásicos. Solo para la segunda. Entonces, para la tercera fase sería dos. De que ese capaz no va a funcionar, vamos a tener que alargar una semana más la presentación, o sea, una sesión más vamos a tener que hacer para el trifásico. Ya, eso. Vamos a ver todavía, pero si todo sale bien, el 1 de julio terminamos. El 1 de julio, en la primera semana de julio estamos terminados. Los laboratorios, Y nos deshacemos, porque ya puede haber problemas. ¿Y esto cómo se llama? ¿Dónde aprovechan esta situación? Cuando empieza la gente a venir, o sea, se aglomera. Porque a finales de semestre es lo que sucede. Como todos los profesores se atrasan, quieren hacerlo todos en un solo día. Y ahí es donde empiezan a quemarse, a quemar y nos van a... Mejor terminamos. Se acabó. ¿Ya? Bueno, M-BC, ¿está bien? Cuando está apagado el transistor, ahora sí, la corriente almacenada viene por acá y cierra por el diodo. Por lo tanto, la tensión en la carga, el voltaje, ¿a qué va a ser igual? Por este lado, menos. Por este lado, más. Sería menos BC. Listo, continúa también. Luego se repite. La corriente. ¿Cómo sería la corriente en el inductor? Cuando está encendido, va a almacenar energía. Va a haber una corriente en este sentido. ¿Está bien? Entonces almacena energía. Vamos a suponer de que el inductor estaba cargado con una corriente, que sea esta. Vamos a suponer. Luego, cuando aplicamos el transistor, va a almacenar energía. Almacena energía. Apagamos el transistor. La energía es transferida a la carga a través del diodo. ¿Cuál sería la tendencia de la corriente? ¿A aumentar o a bajar? A bajar, porque ya no hay ninguna fuente. Desciende energía, o sea, transfiere energía.
almacena y acá transfiere de aquí. ¿A dónde está transfiriendo? A la carga. A la carga y al capacitor, ¿no? Pero el capacitor trabaja con continua. No, solo trabaja con alterna. Ahorita vamos a ver con qué alterna se trabaja. Por eso le digo, no es que solo hay continua acá, no, hay alterna, pero es una pequeña, es un riesgo muy pequeño. Luego nuevamente encendemos el transistor y así. Apagamos. Esa sería la forma de onda de la corriente en la carga y en el inductor. Bien, ¿no? Esa corriente va a tener un valor medio, ¿no es cierto? Que sería este. Vamos a llamarlo I0, el valor medio de la corriente. ¿A qué es igual? Tendrían que encontrar el área, más fácil que eso. Vamos a definir esto de acá. Esta variación de la corriente la vamos a llamar delta IL, variación de la corriente del inductor. Ahora sí, el valor medio de I0, ¿a qué es igual? No necesitan integrar acá nada de eso. A delta IL, ¿cómo que por? Sobre. Es la mitad, es una onda triangular. ¿Cuál es su valor medio? Es a la altura de la mitad. Siempre. Si ustedes varían el D, siempre va a ser la mitad. Porque es onda triangular. Es el delta y L, por eso hemos definido el delta y L. Es el delta y L entre 2. Justo esto de acá es igual a esto de acá. Siempre va a ser igual. Entonces, ese sería el valor medio. ¿Ok? Aplicando la ley de Faraday, el voltaje del inductor, ¿a qué es igual? La inductancia por la variación de la corriente. Ya, entonces aplicamos Faraday en el tiempo dt. El voltaje del inductor es igual a E menos B0. Es igual a L por Derivada de la corriente. derivada. Pero ¿cuál es la derivada acá? Delta y L sobre dt. Ese sería el voltaje del inductor. Como tenemos delta y L que es 2 veces I0, reemplacen acá. E menos B0 va a ser igual a 2 veces I0 sobre L por dt. ¿Cierto? Despejen I0. Sería en lugar de t coloquemos, o sea, casi no se trabaja con periodos sino con frecuencia. En lugar de t coloquemos frecuencia, o sea, 1 sobre f. Esto pasaría arriba. Entonces, ¿cómo sería I0? ¿Por qué está acá? El L está arriba, ¿no? Tienen que avisar. El delta y L es 2 veces I0. ¿Qué es eso? L arriba y dt abajo, nada más. Ahora, en lugar del t coloque frecuencia. Si I0 va a ser igual a E menos B0 dividido entre 2L por la frecuencia por D.
Ese sería el I0. ¿A qué es igual en B0? A E por D. E por D. Cambiemos eso. Entonces sería E por 1 menos D. Sobre 2LF por D. Lo acomodamos esto de esta manera. I0 es igual a E sobre 2LF por D por 1 menos D. Listo. Esa es la corriente media, ¿no es cierto? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Para qué valor de D I0 es máximo? ¿Cuáles valores máximos y mínimos? ¿Cómo encontramos? Derivando igualando a 0. Entonces derive pues, en función de D. Acá sería D menos D cuadrado. La derivada de D, 1. El otro, 2D igual a 0. Despejen D, 0.5. Entonces para D 0.5, I0 se hace máximo, ¿no es cierto? A eso vamos a llamarlo I0 de máximo. Reemplacen por D 0.5. 1 menos 0.5, 0.5. Por 0.5, un cuarto. Por 2, un octavo. De manera que el I0 B máximo va a ser E sobre 8 veces L. Listo. Ya lo dejamos ahí. Ahora, este valor de I0B, o sea, esta variable I0B máximo, colóquenlo acá. ¿Sí? ¿Cómo sería? I0 sobre I0B máximo va a ser igual a 4 veces D por 1 menos D. ¿Está bien? Así quedaría la ecuación. Ahora vamos a dibujar esto en un plano I0, I0B máximo en función de D. Entonces, este sea el valor, la función, el valor de la variable D, y acá vamos a colocar I0 sobre I0B máximo. Este análisis se está haciendo para facilitar el diseño. Pues, lo pueden atacar de otra manera. Cuando se hace en forma gráfica es más fácil diseñar o analizar. Entonces, para D igual a 0,5, hemos dicho que I0 B máximo es máximo, o sea, es 1. Si quieren, reemplacen. Para D 0,5, 1 menos 0,5 por 0,5, un cuarto, se hace 1, ¿no? Entonces, I0 sobre I0B máximo es 1. Y esta es una ecuación cuadrática, 4D por menos 4D cuadrado, o sea, parábola. Para D igual a 0, 0, parte de acá. Y para D igual a 1, 0. Viene para acá. Y es una parábola. Listo. Eso nos describe esta ecuación, ¿no? B0 es igual a E por D. B0 depende de la corriente, depende de E, que es la entrada, y depende de D, que es el ciclo de trabajo, que varía de 0 a 1. El ciclo de trabajo nosotros lo vamos a colocar al valor que desee, y E es la entrada. No depende de la corriente. Mire, fíjense, o sea, no depende de la carga. O sea, la salida B0 no depende de la carga. Para cualquier tipo de carga,
¿ah? El voltaje de salida va a ser E por D. Cambia la carga, sigue siendo el mismo voltaje de salida. No depende de la corriente. No que la corriente generaba el voltaje. Miren, acá no depende. Solo depende de la entrada y del ciclo D que nosotros le vamos a colocar. No pasa. ¿Ya? Listo. Por lo tanto, si no depende, ¿cómo estaría graficado este voltaje aquí? Por ejemplo, para D igual a 0,5. Sería este. ¿Depende de la corriente? No. Entonces sería una constante. Y este sería la gráfica B0 sobre E igual a D, o sea 0.5. Si queremos graficar, por ejemplo, para 0.25, sería este. Y colocamos B0 sobre E 0.25. Para 0.75, ese es B0 sobre 0.75. No depende de la corriente, es una constante el voltaje salida. Eso sucede para el modo. ¿Qué tipo de corriente tenemos acá? ¿Continua o discontinua? Es corriente continua. Este análisis para modo de corriente continua. Por lo tanto, si el voltaje de salida no depende de la corriente, eso significa para corriente continua. Y este modo no depende de la corriente es conocido como modo de corriente continua, toda esta parte. Porque no depende el voltaje de salida de la corriente. Y esto de acá adentro vendría a ser el modo de corriente discontinua, porque ahí sí depende de otros parámetros. ¿No? Vamos a ver, eso lo vamos a analizar después. Este sería entonces el modo de corriente continua. ¿Listo? El otro caso. Aquí, en esta ecuación, I0, acá nomás, vamos a ver I0, en esta ecuación, en lugar de reemplazar B0 E por D, vamos a reemplazar E, acá sería igual, E, en función de B0. Sería B0 sobre D. B0 sobre Sobre D. D. Ya, entonces, en lugar de E, coloquen eso, B0 sobre D, menos B0 sería B0 sobre 2 LF. Uno menos D sobre D. ¿Está bien? 1 menos D sobre D. El D con este D se van y solo quedaría 1 menos D. Acá tenemos otro caso. ¿Para qué valor de D se hace I0 máximo? 0. Eso es obvio. Entonces I0B máximo, ¿qué valor va a tomar? B0 sobre 2L. Ojo, mire, I0B máximo acá toma E sobre 8L. Acá en I0B máximo toma B0 sobre 2L. Ahora van a ver cuál van a seleccionar, cuál ecuaciones para qué casos. Terminemos con esto. Esto reemplacen acá y lo despejan. Entonces el I0 sobre el I0B máximo va a ser igual a 1 menos E. Si eso lo graficamos acá,
Esta es una recta. Para D igual a 0 es 1, parte de acá. Y para D igual a 1 es 0, de acá. Esa es la recta. ¿Listo? Ahora tenemos lo mismo. Toda la parte región de la derecha es modo de corriente continua, por lo tanto no depende del voltaje de salida. Ese es modo de corriente continua. Todo lo que está en la parte izquierda, modo de corriente discontinua, porque esta viene a ser el límite entre modo de corriente continua y el modo de corriente discontinua, porque hemos encontrado el máximo valor para estos. O sea, en lo que estamos trazando son estas curvas que representan el límite entre el modo de corriente continua y el modo de corriente discontinua. Y lo demás es tranquilo. Ahora, ¿en qué casos van a usar uno u otro? A ver, por ejemplo, supongamos que está variando E. Toma diferentes valores E. Y ustedes quieren obtener el voltaje de salida constante. ¿Con cuál de las fórmulas analizarían? B0 constante. E está variando. Por lo tanto, tendríamos que usar esta de acá. Porque E está en función de E. E está variando. No es constante. Esta se usaría. Por otro lado, si nosotros mantenemos constante la entrada E y queremos que el voltaje de salida varíe, ¿cuál fórmula usaría? Esta de acá, porque acá tenemos el B0 como variable. No es constante. Acá no aparece E, porque E es constante, es como si fuera un número. Lo podemos obviar. Acá el B0 es nuestra variable, por lo tanto usaríamos esta para ese caso de diseño, ¿no? ¿Qué pasa si varían los dos? Varía E y varía B0. ¿Cuál usaría? O el otro caso, ¿qué pasa si los dos son constantes? ¿Cuál usaría? Si varían las dos, no nos sirve ninguna de esas dos, porque no tenemos la función, la variables en las ecuaciones, las dos, no las tenemos. Pero si son constantes las dos, pueden usar cualquiera. Es constante, los dos constantes. Uso esto y va a salir igual a que usen esto. Idéntico. No, la respuesta debe ser 1. ¿Ya? Entonces no hay ningún problema en eso. Cuando los dos varían, ¿en qué caso sería, por ejemplo, E variable y B0 constante? En caso práctico. Veamos por ejemplo, en los sistemas fotovoltaicos. Acá tienen paneles fotovoltaicos y el B0 va a variar de acuerdo a la radiación. ¿Está bien? Y ustedes necesitan a la salida B0 constante, porque eso tiene que alimentar al inversor. El inversor no trabaja con tensión continua variable, sino también la tensión va a estar variando. Tiene que ser constante para esos casos, ¿eh? Y el otro, cuando E varía y B0, cuando es constante y B0 quieren que varíe, ¿qué tipo de aplicación sería? Como una fuente de tensión. Una batería y ustedes en la salida obtienen el voltaje que deseen. Es otra aplicación, ¿no? Entonces, solo la única que el voltaje de salida es menor que la entrada. Listo. Eso sería para modo de corriente continua. Está fácil, ¿no? Ya. Ahora vamos al modo de corriente discontinua, o sea, la parte que está acá adentro.
¿Qué pasa cuando tenemos modo de corriente discontinua? La corriente va a empezar de cero, se incrementa hasta cierto valor y luego se descarga antes de que el transistor lo disparemos. Por lo tanto, a ver, miren, carga, descarga, y antes de que lo disparemos esto, ya descargó el inductor. ¿Qué corriente, qué tensión, qué corriente tendríamos o qué voltaje tendríamos en el inductor? Cero. ¿O qué corriente? ¿No? Cero. Y voltaje también cero. Entonces el voltaje también sería a partir de ese punto cero. Voltaje y corriente cero. Ya no hay energía en el inductor, por lo tanto el voltaje y la corriente cero. ¿Listo? Ahora definimos este valor o este rango de tiempo, vamos a llamarlo delta por t. No delta t, sino delta por t. Delta es como d, es una variable. T. Acá hemos definido d por t. Este es delta por t. No sabemos en qué momento va a descargarse el inductor. Por eso lo definimos delta por t. Y hacemos acá lo mismo. Y cero sería esto. Delta y L sería esto. Para modo de corriente discontinua, ¿no? Y ahí decimos I0, que es igual este es delta y L. Delta y L entre 2. No puede. No. Entonces, acá sí es posible la integración dividido entre el periodo. En la base es dt más delta t. Y por la altura que es delta y L. Dividido entre t. Ese sería el I0. Sería, a ver, base dt más t por d más delta. La altura, delta y L, sobre 2 dividido entre periodo t. Se va y nos quedaría el delta y L, de acá podemos obtener el delta y L es igual a 2 veces I0 dividido entre d más delta. Ese es el delta y L. Aplicamos la ley de Faraday para esta región. Va a ser igual. E menos B0, la tensión en el inductor, va a ser igual a L, la distancia, por la variación de la corriente, que es delta y L, dividido entre dt. Es la misma fórmula. Por lo tanto, aplicamos la misma. E menos B0 va a ser igual a L por el delta y L. En lugar del delta y L, colocamos esto. 2 veces I0 sobre dt sobre d más L. ¿Está bien? Ahora despejemos I0. O sea, hacemos lo mismo, vamos a repetir lo mismo que tenemos acá. I0, ¿a qué sería igual? Y esto lo ponen en lugar de t, frecuencia. I0 va a ser igual a E menos B0 dividido entre 2L F, va a ser F, por D más D.
Ahora salió así la ecuación. Necesitamos el valor de B0 y el valor de delta. ¿De dónde lo encontramos? Entonces, vamos a aplicar la balance de energía. ¿Qué dice balance de energía en un inductor? Toda la energía que almacenamos en un tiempo tiene que ser transferida en el resto del tiempo en un periodo. ¿Por qué razón? En otras palabras, todo este área de acá debe ser igual a este área de acá. ¿Por qué razón? Porque el voltaje medio en un inductor es igual a 0. ¿Eso qué significa? Que este área y este área tienen que ser iguales. No existe el valor medio en una inductancia. Entonces, si esto es igual a esto, igualemos las áreas. ¿Qué sería? E menos B0 por dt debe ser igual a B0 por delta T. Delta por T. T se va. Y acá tendríamos el valor de B0 sobre E. A ver, despeje. ED menos B0D va a ser igual a B0 por D. Pasamos para acá el B0 por D más delta va a ser igual a ED, donde tenemos que B0 sobre E es igual a D sobre D más delta. Ahí está, ahí tenemos la relación de 0 sobre E, que es la que vamos a aplicar aquí. ¿Está bien? Delta, necesitamos el valor de delta también. Delta, podemos encontrarlo de aquí. ¿A qué sería igual? Esto lo pasamos para el otro lado. Sería D sobre... No, que estoy... El B0 pasamos, ¿no? También puede. B0 pasamos sería E sobre B0 menos 1. ¿Está bien? Sí, que hay que chequear porque si no vamos a tener que regresar al inicio de todo. Ya ese es el valor de B. Ahora, nosotros usamos B0 sobre E como parámetro, no E sobre B0. Por lo tanto, pónganlo esto en función de este parámetro, B0 sobre E, que sería igual. Este E lo pasamos para acá abajo, y acá quedaría 1. Si hacemos la división, la sustracción, sería 1 menos B0 sobre E dividido entre B0 sobre E. ¿Listo? Ese es el valor de delta. ¿Ok? Ahora sí ya tenemos delta y tenemos el B0. Reemplacen aquí. Primero B0, reemplacemos. E menos B0, que es igual E por D sobre D más D. Sobre 2LE por D más D. ¿A qué es igual eso? E sobre 2LE. Aquí. D más delta menos D. Delta. Abajo, D más delta. Con este D más delta se va.
¿Qué quedaría? Solo delta por B. ¿Está bien? Ahora reemplacen el valor de delta que está acá. E sobre 2LF, en lugar de delta colocamos este, sería D cuadrado por 1 menos B0 sobre E sobre B0 sobre E. Esa es la respuesta final. Ahora regresamos a las definiciones. Para este caso, cuando B0 era constante, que no aparece B0, aparece I, ¿a qué es igual el I0B máximo? A E sobre 8 veces el E. Eso coloquen acá y lo despejamos para abajo. ¿Qué sería? Igual a ¿está bien? Si esto lo reemplazamos por el 8L y el 0B máximo, sería 4 veces esto. ¿No es cierto? B cuadrado, ahí está. Ahora, esto, vamos, este caso era para B0 constante, para la parábola. Vamos a, este es nuestro caso. Ahora vamos a trazar estas gráficas en nuestro resultado. O sea, en esta gráfica tracemos estas curvas. Agarramos el parámetro B0 sobre E 0.5, 0.5, 0.5, 1 menos 0.5, 0.5, entre 0.5, 1, todo esto se hace 1. Por lo tanto, para B0 sobre E 0.5 va a ser 4D cuadrado, nada más. ¿Y eso qué significa? Es una parábola que parte de D igual a 0 y llega a D para 1, perdón, para 0,5, 1, acá. Y es una parábola. Igual, para el otro caso, 0,75, coloquen acá 0,75, 0,6, acá le va a salir un número. Ya, por 4 sigue siendo un número. D cuadrado es otra parábola que pasa acá. Y así para 0,25 y pueden encontrar para cualquier valor de D, de B0 sobre 0,25, 0,85, lo que sea. Entonces, este es el modo de corriente discontinua. O sea, la corriente se hace discontinua. Por lo tanto, estas curvas son válidas para modo de corriente discontinua. Cuando la corriente es continua, es estas curvas de acá y son estos los resultados. ¿No? Eso es todo. Ahora hagan lo mismo para el otro caso. En lugar de E menos B0, en lugar de B0, que era N sobre D más delta, reemplazamos el E, que va a ser igual a B0 D más delta sobre D. Y acá van a tener otra expresión, pero en función de B0. Hagan lo mismo, apliquen el I0B máximo y le va a salir un modo de corriente discontinua para el otro caso. Eso se los dejo a ustedes. Y con eso hemos terminado hoy. Ese es el inversor. Acá se resuelven todos los problemas de este inversor. Entonces hagamos los ejemplos. ¿Va a salir? Todavía no hay. Hagamos los problemas entonces. Ya hemos terminado hoy. Este es el back. Espero que saquen 20. ¿Está fácil? Ojo, van a dar sin formulario. Toda la cabeza.
Pero ¿para qué formulario? Si tienen que analizarlo. A ver, ejemplo, un ejemplo, ¿ya? En 200 volts. B0, como es un back, ¿cuánto vamos? 190. 190 volts. L, voy a ponerle 20 micro, bastante pequeño. 6, voy a ponerle 10 micro. Todavía no hemos visto diseño, ¿no? Pero vamos a ver después de ejemplo. ¿Qué más? Transistor de diodo. La frecuencia. Frecuencia de conmutación, ¿a qué frecuencia va a trabajar? 10 kHz. Y la potencia del conversor, eso es importante, que sea de unos 500 watts. Nos dan esos datos y preguntan en qué modo de funcionamiento se encuentra el conversor, continua o discontinua. A ver, 10 minutos. ¿En qué modo se encuentra? ¿En modo de corriente continua o modo de corriente discontinua? No falta la corriente. No, porque tiene la potencia. Claro. Lo importante, la potencia en la entrada, 500 vatios. ¿Está bien? La potencia en la salida, 500 vatios. O sea, no consume potencia. Si consume, ahí estamos arruinados, porque tenemos que hallar pérdidas. Nosotros en la teoría no consume potencia. La potencia en la entrada es igual a 500 vatios. Listo. Ahora, ¿de qué yo consumo y consumo? A ver, ¿en qué modo se encuentra? ¿En discontinuo o en continuo? ¿Qué pasa si encuentran y justo resulta que cae en el gráfico, acá? ¿En qué modo se encuentra? Esto es continua, esto es discontinua. Pero justo ha caído en el límite. A ese modo se le conoce modo de corriente crítica. ¿Ya? Entre modo de continua o discontinua, crítica. Entonces, si cae ahí, modo de corriente crítica. Si cae más para acá, continua. Y si cae adentro, discontinua. Eso es lo que tienen que verificar. Ah. Por eso hemos hecho las gráficas. En base a esas gráficas sale. Si no hacemos las gráficas, o sea, estaríamos flotando en el espacio. Con la gráfica nos damos cuenta en qué modo se encuentra. Entonces, mejor es gráficamente resolver estos problemas. Vayan a los textos, casi en los textos, o sea, no aplican. He visto gráficas en diferentes textos, pero la mayoría no, pura fórmula son. No se sabe. No se sabe. Trabajan en el aire. Con gráficas es mejor.
se dan cuenta más fácilmente dónde está trabajando el profesor y luego vamos a hacer uno al revés, ¿no? O sea, vamos a diseñar uno que trabaje en discontinua y crítica o en continua. Siempre se parte de cuál ecuaciones yo selecciono, ¿no? E constante, B0 constante. ¿Cuál selecciono? De ahí partimos, de ahí partimos. En este caso los dos son constantes, así que por cualquier lado tiene que salir lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo le pongo el voltaje salida que varía de 190 a 120? Ahí ya les estoy indicando qué ecuaciones van a utilizar. Es concurso de altares. Ah, sí, sí. Por el mes de mayo, ¿no? Sí. ¿A qué hora pasa? Yo de esto no sé cómo se va a partir de las 9, por ahí tiene que ir al colegio, probablemente sea Pero, bueno, que hayamos arrancado temprano. ¿Podríamos terminar? A ver.
está la D. Ya va a sacar la D. A ver, vamos a ver. Voltaje constante, corriente de entrada constante. Usamos ¿cuál? A ver, usemos esta, ¿ya? Y no usemos la otra, tiene que salir lo mismo. Tenemos L. Tenemos L. ¿Cuánto es L? 200. 8, L, 20. Y F y es K. Ya, ¿a qué es igual? A 125. 125. Ahora, necesitamos la corriente, y cero. ¿De dónde lo tenemos? Por acá va a circular una corriente que es continua, y cero, continua. Si nos dan la potencia, entonces, ¿cuánto? ¿Dos? Claro. ¿Cuántos amperes? 2,63. 263. Este señor pues coge valores que dan decimales, siempre en enteros, para ser más rápido. Ya, 263 amperes. Es la corriente que circula. Fíjense, esta corriente es la misma, es el valor medio de la corriente del inductor. La corriente del inductor es así, ¿correcto? En la corriente media, que es el I0, está circulando la carga. Y esta variación de la corriente, ¿dónde se va? Esa es la corriente del capacitor. ¿Ya? Se supone que toda la continua se va a la carga. ¿Qué es lo que queda? Esta variación. Esa variación está circulando en alterna, o sea, no tiene valor medio. Solo la parte alterna está circulando por el capacitor. Entonces, si les piden, por ejemplo, qué corriente del capacitor en valor eficaz está circulando, lo único que hay que encontrar es el valor eficaz de la corriente que nos dice. De esta forma, qué fácil. Bueno, sigamos. Ya tenemos I0 y tenemos I0B máximo. Lo que acá nos pide, o sea, lo que necesitamos es la diferencia, perdón, la relación de I0 sobre I0B máximo. ¿Cuánto es eso? 0.021. 2.63 entre 125. 0.021, bastante pequeño. ¿Dónde queda eso? Entre 0.5, 0, por aquí. Ya está. ¿En qué modo se encuentra? Ahora veamos el D, o sea, la gráfica. En modo de discontinua, la D ya no es B0 sobre E, sino ¿de dónde sacamos? No, me equivoco. Miren, aquí, otra vez. Este B0 sobre E, 0,5, ¿correcto? Esta es la curva de 0,5. En modo de discontinua es esta es la curva. ¿Para qué valor hemos graficado esta curva? Para el parámetro B0E, 0,5. Por lo tanto, esta curva que viene desde el 0 hasta aquí corresponde a B0 sobre E, 0,5. ¿Ya? Entonces, B0 sobre E necesitamos. ¿B0 sobre E cuánto es? 0.95. 0.95 está por acá. Ese sería 0.95. B0 sobre E, 0.95. Y la curva sería en discontinua sería ¿ok? Listo. La relación I0 sobre I0B máximo nos ha salido 0.021 que está acá. Aproximadamente, hermano. Si ustedes trazan esto aquí, ese es el punto de trabajo. ¿En qué modo está trabajando? ¿Qué valor de D? ¿Con qué valor de D? Con este. Ese D, ¿cómo lo encuentra? Con esto.
De aquí despejen de esto es discontinuo. No van a usar esto es continuo. Acá ya es discontinuo. Esta de acá. D va a ser la raíz cuadrada de un cuarto, ¿no? Un cuarto. Y 0 sobre 4 veces y 0 de máximo por B0 sobre E dividido entre 1 menos B0 sobre E. Por eso siempre lo dejamos como parámetros. No van a ponerlo al revés, ni van a separarlo, porque no se van a dar cuenta. Este es un parámetro. Se dan cuenta, es un parámetro. Por lo tanto, es fácil acá encontrar. ¿Para qué B0 sobre E estamos trabajando? Para 0,95. 0,95, 1 menos 0,95 y 0 sobre I0B máximo y 0.021 entre 4, ese es el valor de ¿cuánto sale? Tienen todos los valores. 0.31. Bueno, acá está mal dibujado entonces. Más chiquitito, por acá debe estar. Ah, por aquí. 0.31. Aquí está trabajando nuestro conversor. En modo de discontinuo, con esa corriente a esa potencia y con ese D, 0.31. Simulamos, colocamos, van a ver que salen todos los valores como están. Eso quería hacer, pero como van a tener para la próxima simulaciones. Dejamos un problema como ejercicio. Diseñar, eso me lo presentan de acá una semana, ¿no? Si está el Duty valorado, al tío le mata. Diseñar un conversor MAC, ¿no? Un conversor MAC que tenga como entrada. Vamos a un poquito complicarlo, que varíe la entrada. Que varíe desde 100 a 200 voltios. El voltaje de salida constante, que sea igual a, tiene que ser, es un back, tiene que ser menor a 150, no. 50 voltios. 50 voltios. Que varíe 50 voltios. Que trabaje a una frecuencia de, ¿cuánto le ponemos? 50 kilohertz. Y de una potencia de 200, de 1 kilovatio, ¿no? Un kilovatio. Potencia, acá la única potencia es la activa. Acá no hay factor de potencia, ni activa, nada de eso. Pura activa. 1 kilovatio. ¿Qué otro dato estaría faltando? No, pues es el diseño, ustedes tienen que seleccionar qué valor de inductancia, qué valor de capacitancia, qué valor de carga. Entonces, lo que faltaría es en qué modo va a trabajar. Continua, discontinua o crítica. ¿Dónde? Diseñenlo en modo de conducción crítica, que trabaje en modo de conducción crítica, justo ahí en el gráfico, que caiga ahí, que esté trabajando. Creo que con eso es suficiente. O sea, no falta ninguno. Entonces, ustedes, ¿qué hacen? Seleccionan la inductancia que necesitan.
el capacitor y la carga. El transistor, en el transistor, ¿qué es lo que tendrían que calcular? La corriente del transistor. ¿Cuánta corriente debe soportar ese transistor? Y en el diodo igual, la corriente. ¿Qué corriente? ¿Qué tipo de corriente? La RMS. La RMS siempre se calcula. ¿Por qué razón? ¿La RMS o la continua es mayor? Por eso, la RMS es la que define las pérdidas, todo. Cuando ustedes calculen un valor RMS, digamos, le salga 20 amperios. La continua le va a salir 5 amperios. Cuando vayan a la tienda, ¿qué transistor van a comprar? ¿Uno que soporte 5 amperios o uno de 20? No, por eso necesitan la RMS. La continua no nos sirve. La continua no, para pérdida puede ser, pero la RMS de 20 amperios hay que comprar siempre al doble, no se olvide. Si la corriente RMS sale 20, hay que comprar uno de 40. Siempre se trabaja en la mitad. No van a comprar 20, no, 22 amperios se les va a quemar. 25 amperios se les quema. Porque acá no estamos tomando corrientes, ¿cómo se llama? Las variaciones de corriente. Acá estamos asumiendo continua, que el filtro es ideal, etcétera, etcétera, y eso no ocurre en la práctica. El capacitor, ¿cómo lo van a dimensionar? Con el filtro. Ya, la frecuencia de corte, ¿a qué es igual? De un filtro de segundo orden, porque este es segundo orden, ¿no? ¿A qué es igual? 1 sobre raíz de ms. Esa es su frecuencia de corte en radianes sobre segundo. O sea, eso hay que pasarlo a frecuencia, a hertz. ¿Por qué? Porque el filtro es 10 veces menor que la frecuencia de conmutación. O sea, si es 50 kHz a 1 kHz. Con eso seleccionan el capacitor. Ya está. No hay problema. ¿Alguna pregunta? Con un transistor y un diodo hemos diseñado un conversor de continuidad. Si lo pudieran hacer con un transistor, todo eso sería mejor porque la eficiencia sería más alta. Para comprobar su diseño lo simulan. El PESIM es más fácil ya les dije qué señales tienen que comparar. Bien, te decían por la continua y ahora tienen los disparos del transistor. No, de todas maneras vamos a hacer la simulación de los dos conversores la próxima semana. Terminaríamos el bus y ya tendrían
tema del segundo set. Llámalo al dueño de los equipos, porque dile que ya se han ido todos. Que vengan a mirar sus equipos.